Desde tiempos inmemoriales, los textos sagrados, las leyendas y los mitos de innumerables culturas han hablado de seres extraordinarios. Gigantes que caminaron sobre la tierra, híbridos entre lo humano y lo divino, seres que desafiaron las leyes de Dios y marcaron para siempre la historia de la humanidad. En la Biblia, en el enigmático capítulo 6 del Génesis, se los menciona con un nombre que ha intrigado a estudiosos, creyentes y curiosos durante siglos: los Nefilim. ¿Quiénes eran realmente estos seres? ¿Ángeles caídos? ¿Reyes antiguos de fuerza sobrehumana? ¿Criaturas híbridas nacidas de uniones prohibidas? ¿O acaso visitantes de otro mundo confundidos con dioses? Hoy nos adentraremos en uno de los mayores enigmas de la antigüedad. Exploraremos la Biblia, los libros apócrifos, las tradiciones de distintas civilizaciones y las teorías modernas que buscan dar respuesta a este misterio. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde lo sagrado se entrelaza con lo legendario, y lo histórico se confunde con lo imposible. Esta es la historia de los Nefilim, los gigantes olvidados de la humanidad. El primer y más famoso pasaje sobre los Nefilim se encuentra en el Génesis 6, 1-4, uno de los textos más misteriosos de toda la Biblia. Allí se nos dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es aquí donde nace el enigma. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de los hombres? ¿Y qué significa que de esa unión nacieran los Nefilim, gigantes y hombres de renombre? A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido intensamente este pasaje. Una de las interpretaciones más antiguas sostiene que los hijos de Dios eran ángeles caídos, que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando con ellas a los Nefilim, gigantes híbridos que corrompieron a la humanidad. Esta interpretación fue ampliamente aceptada en el judaísmo antiguo y se refleja en textos apócrifos como el libro de Enoc. Sin embargo, con el tiempo, algunas tradiciones cristianas prefirieron una explicación menos sobrenatural. Según otra corriente, los hijos de Dios eran los descendientes de Set, el hijo de Adán y Eva, considerados una línea justa y piadosa, mientras que las hijas de los hombres serían descendientes de Caín, la línea corrupta y rebelde. Bajo esta visión, los Nefilim no serían híbridos, sino simplemente hombres poderosos y tiranos que surgieron de esa mezcla de linajes. Una tercera interpretación, sostenida por algunos estudiosos modernos, ve a los Nefilim como una metáfora: hombres de renombre, guerreros, reyes antiguos que dominaron a los pueblos con violencia y poder. Esta visión los convierte en símbolos de la corrupción humana, más que en seres sobrenaturales. El enigma crece cuando se analiza la propia palabra Nefilim. En hebreo, el término proviene de la raíz napal, que significa caer. Por eso, muchos la traducen como los caídos. Pero otros lo han interpretado como los que hacen caer, es decir, aquellos que derriban o subyugan a otros. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, se los llama gigantes, gigantes en griego, lo que transmitió a generaciones posteriores la idea de seres de tamaño colosal. Sin embargo, en el hebreo original, no se especifica una estatura descomunal, sino más bien una condición misteriosa, diferente a la del hombre común. Este detalle ha hecho que algunos investigadores modernos piensen que los Nefilim podrían haber sido líderes poderosos, quizá con algún rasgo físico o espiritual que los distinguía, pero no necesariamente gigantes en el sentido literal. Un detalle clave del Génesis es que dice:
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Esto plantea una pregunta crucial. Si el diluvio universal destruyó a toda la humanidad, ¿cómo es posible que los Nefilim existieran también después? Algunos teólogos explican que el texto sugiere la aparición de gigantes en distintos periodos de la historia, no necesariamente los mismos antes y después del diluvio. Otros sostienen que algunos de estos seres sobrevivieron de alguna manera, o que volvieron a aparecer por nuevas uniones prohibidas entre lo divino y lo humano. Lo cierto es que, tras el diluvio, la Biblia menciona repetidamente a pueblos gigantes, los Anakim, los Refaim y por supuesto, a uno de los más famosos, Goliat, el guerrero filisteo derrotado por David. ¿Fueron estos pueblos descendientes de los Nefilim? ¿O simples humanos de gran estatura que alimentaron la leyenda? El debate sigue abierto. Si el Génesis nos deja apenas un par de versos enigmáticos, es en los textos apócrifos y en la tradición judía antigua donde los Nefilim adquieren un protagonismo mucho mayor. El más célebre de estos escritos es, sin duda, el libro de Enoc, una obra que no fue incluida en el canon bíblico, pero que influyó poderosamente en las creencias de muchos pueblos. De hecho, en los primeros siglos del cristianismo era ampliamente leído, y aún hoy, la Iglesia etíope lo conserva como parte de su Biblia oficial. En este texto se narra con detalle la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra, fascinados por la belleza de las hijas de los hombres. Según Enoc, 200 ángeles se rebelaron contra las órdenes divinas. Liderados por Semjaza y Azazel, juraron unirse a las mujeres humanas. Para sellar su decisión, hicieron un pacto en el monte Hermón, prometiendo no dar marcha atrás. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes colosales que devastaron la tierra. El texto los describe como seres de estatura descomunal, con una voracidad insaciable. Primero devoraban los recursos de los hombres, luego los animales, y finalmente, incluso llegaron a alimentarse de los propios humanos. Los Nefilim no solo trajeron destrucción física, sino también corrupción espiritual. Los ángeles rebeldes enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Azazel reveló el arte de fabricar armas y armaduras. Otros enseñaron la hechicería, la astrología y la magia. También transmitieron secretos de cosméticos y seducción, alterando la pureza de la humanidad. Así, los vigilantes rompieron la frontera entre lo divino y lo humano, y su descendencia, los gigantes, simbolizaron el colapso del orden establecido por Dios. Según el libro de Enoc, fue precisamente esta corrupción lo que precipitó el diluvio universal, una purificación necesaria para eliminar a los Nefilim y restaurar la creación. Pero los vigilantes no quedaron impunes. Enoc cuenta que Dios envió a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel para poner fin al caos. Los Nefilim fueron destruidos en guerras entre ellos mismos y finalmente arrasados por el diluvio. Los ángeles caídos fueron encadenados y confinados en prisiones subterráneas, en un lugar de oscuridad llamado Tártaro, donde esperan el juicio final. Curiosamente, esta visión de ángeles encadenados bajo la tierra aparece también en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro y en la epístola de Judas, lo que muestra cuánto influyó el libro de Enoc en la teología cristiana primitiva. El libro de Enoc no fue el único en hablar de estas historias. En el libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, se amplía la narrativa del Génesis, confirmando que los Nefilim fueron la causa de gran parte de la corrupción humana. En los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán en 1947, se encontraron fragmentos que mencionan a los vigilantes y sus hijos gigantes, reafirmando la creencia judía antigua en estas entidades. Incluso en textos como el Libro de los Gigantes, hallado entre esos manuscritos, se narran los sueños y temores de los propios Nefilim, que presienten su destrucción inminente. Aunque el libro de Enoc fue excluido de la Biblia oficial en la mayoría de tradiciones,
sus ideas nunca desaparecieron del todo. Padres de la Iglesia como Tertuliano o Clemente de Alejandría lo consideraban inspirado. Más tarde, sin embargo, se volvió sospechoso para la ortodoxia cristiana, en parte por sus descripciones demasiado detalladas de ángeles y gigantes. En el Islam también encontramos ecos de estas historias. El Corán habla de los jinn y de pueblos de gigantes destruidos por la ira divina, como el pueblo de Ad. Aunque no se les llama Nefilim, las semejanzas son notables. Seres poderosos, rebeldes, castigados por su soberbia. Los textos apócrifos expandieron lo que el Génesis apenas sugería. Nos ofrecen un relato donde los Nefilim son el fruto de un pecado cósmico, la unión prohibida entre cielo y tierra. Para unos, son un mito, una metáfora de la corrupción del poder. Para otros, son la clave de misterios más profundos, la caída de los ángeles, el origen de los gigantes, y tal vez, la explicación de enigmas arqueológicos aún sin resolver. Pero el enigma de los Nefilim no termina aquí. Porque al mirar más allá de la Biblia y de Enoc, encontramos que la idea de gigantes aparece en decenas de culturas antiguas, desde Mesopotamia hasta América. ¿Coincidencia o huella de una verdad olvidada? La Biblia y el libro de Enoc no son los únicos en hablar de gigantes. Lo sorprendente es que, en todos los rincones del mundo, desde Mesopotamia hasta América, desde Grecia hasta Escandinavia, encontramos leyendas de seres colosales, mitad dioses, mitad hombres, que marcaron la historia de la humanidad. ¿Cómo es posible que culturas separadas por miles de kilómetros compartan relatos tan similares? ¿Se trata de un arquetipo universal del ser humano, o acaso de un recuerdo común de un pasado olvidado? En la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, aparecen los Apkayu, sabios enviados por los dioses para instruir a la humanidad. Algunos relatos los describen como seres híbridos, mitad hombres, mitad peces o aves, que poseían conocimientos secretos. Otro texto fundamental, la epopeya de Gilgamesh, narra la historia de un rey que era 2/3 dios y 1/3 humano, dotado de fuerza sobrehumana. Gilgamesh, que buscaba la inmortalidad, se describe como un gigante poderoso. Muchos estudiosos lo relacionan con la tradición de los Nefilim, seres extraordinarios, mezcla de lo divino y lo humano, que vivieron en tiempos remotos. En la mitología griega encontramos a los titanes, una raza de dioses primordiales de tamaño colosal que gobernaron antes de los olímpicos. La famosa titanomaquia, la guerra entre titanes y dioses, recuerda la lucha entre los vigilantes y los ángeles fieles a Dios. También aparecen los gigantes, nacidos de la sangre derramada de Urano. Se enfrentaron a los dioses del Olimpo en la gigantomaquia, otro eco de una guerra cósmica entre divinidades y seres híbridos. Además, los héroes semidioses como Hércules o Perseo, nacidos de la unión entre dioses y mortales, recuerdan poderosamente a los relatos bíblicos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Acaso la mitología griega es otra versión de la misma historia? En las tradiciones nórdicas encontramos a los Jotun, también llamados gigantes de hielo y de fuego. Estos seres habitaban en los confines del mundo y eran enemigos de los dioses Aesir, como Odín y Thor. Los Jotun no eran simples brutos, sino seres de gran sabiduría y fuerza. En muchos mitos, incluso dioses se unían a ellos, engendrando híbridos poderosos. En el Ragnarok, el fin de los tiempos, los gigantes tienen un papel central. Marchan contra los dioses en la última batalla cósmica. Una vez más, la figura de los gigantes aparece vinculada a la idea de destrucción y renovación del mundo. Incluso en América, aislada de las tradiciones del viejo mundo, encontramos relatos de gigantes. Los aztecas hablaban de los Quinametzin, gigantes que habitaron la tierra en una era anterior a la humanidad actual. Según sus leyendas, estos colosos construyeron las grandes pirámides de Teotihuacán,
pero fueron destruidos por los dioses en una catástrofe. Los mayas también mencionaban a pueblos anteriores de gran estatura, destruidos en las primeras edades del mundo. Los cronistas españoles recogieron numerosas historias de los pueblos indígenas que hablaban de gigantes que habitaban América antes de la llegada de los europeos. Incluso algunos conquistadores aseguraron haber hallado huesos enormes, aunque con el tiempo la ciencia cuestionó estas afirmaciones. Pero no solo Mesopotamia, Grecia o América hablan de gigantes. En Egipto, los faraones eran representados como colosos, con estatuas de dimensiones descomunales, símbolo de un poder casi divino. En Irlanda, el mito del camino del gigante habla de un héroe llamado Fine Mececul, de fuerza sobrehumana. En África, pueblos antiguos narraban leyendas de seres enormes que vivieron antes que los hombres actuales. Parece que donde miremos, siempre encontramos la figura de seres gigantescos, a menudo vinculados con los dioses, con la creación o con épocas anteriores al mundo presente. Es como si toda la humanidad guardara en su memoria la huella de los Nefilim, con distintos nombres y formas, pero con la misma esencia. ¿Cómo explicar esta recurrencia universal? Para algunos, es simple coincidencia. El arquetipo del gigante aparece porque simboliza la fuerza, el miedo y lo desconocido. Para otros, es la prueba de que todas estas culturas beben de una misma fuente, de un recuerdo común de una raza de gigantes que existió realmente en el pasado. Sea como metáfora o como historia literal, los gigantes son parte inseparable del relato humano. Y entre todos ellos, los Nefilim de la Biblia ocupan un lugar especial. No solo fueron seres extraordinarios, sino que estuvieron en el centro de un plan cósmico que llevó a la humanidad al borde de la destrucción. En la mayoría de las tradiciones antiguas, el mundo primitivo termina en un cataclismo. Para la Biblia, ese cataclismo fue el diluvio universal, una purificación total de la humanidad, corrompida por la maldad, la violencia y, según los textos apócrifos, por la presencia de los Nefilim. El Génesis nos cuenta cómo Dios eligió a Noé, un hombre justo en medio de la corrupción, para preservar la vida en la tierra. Y así, mientras las aguas destruían todo a su paso, el arca se convirtió en símbolo de esperanza y renovación. Pero surge una pregunta incómoda: si el diluvio fue enviado para eliminar a los Nefilim, ¿por qué encontramos gigantes después de esa catástrofe? El propio Génesis 6 lo deja claro. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. También después, ha generado debate durante siglos. Algunos creen que ciertos Nefilim lograron sobrevivir al diluvio, quizá refugiándose en montañas o cuevas. Otros piensan que los mismos ángeles caídos volvieron a unirse con mujeres humanas tras la catástrofe, engendrando una nueva generación de gigantes. De una u otra forma, la Biblia vuelve a hablar de pueblos colosales en los siglos posteriores a Noé. En el libro de Números, cuando los exploradores enviados por Moisés llegan a Canaán, describen a sus habitantes con terror. Vimos allí gigantes, los hijos de Anac, descendientes de los gigantes. Éramos como langostas a nuestro parecer, y así les parecíamos a ellos. Números 1 y 33. Estos eran los Anakim, descendientes de Anac, considerados herederos de los Nefilim. También se mencionan a los Refaim, otro pueblo de gran estatura, y a los Zamzummim, guerreros formidables que habitaban en Transjordania. Y, por supuesto, aparece uno de los gigantes más famosos de toda la tradición bíblica: Goliat, el guerrero filisteo que desafiaba al ejército de Israel. Según el relato, medía más de 3,5 metros de altura, portaba una armadura pesadísima y una lanza que pocos hombres podrían sostener. Sin embargo, fue derrotado por un joven pastor llamado David, armado solo con una honda y su fe en Dios. Estos relatos nos muestran que la memoria de los gigantes no desapareció con el diluvio, sino que siguió viva durante siglos en la tierra de Canaán.
Lo más sorprendente es que la idea de un diluvio que arrasa con una humanidad corrompida no es exclusiva de la Biblia. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses envían un diluvio para destruir a la humanidad, y un hombre llamado Utnapishtim construye un barco para salvarse. En la tradición hindú, el dios Vishnu advierte a Manu de una inundación y le ordena construir una embarcación. En América, muchas culturas precolombinas también hablan de un diluvio que destruyó a los pueblos de gigantes antes de la humanidad actual. ¿Se trata de simples coincidencias, o de un recuerdo ancestral de un cataclismo real que puso fin a una era de gigantes en todo el mundo? El libro de Enoc ofrece una versión clara. Los Nefilim fueron destruidos, y sus padres, los ángeles caídos, fueron encadenados en prisiones subterráneas hasta el juicio final. Pero incluso después de su muerte, su espíritu seguía vagando por la tierra. Según Enoc, los fantasmas de los Nefilim se convirtieron en espíritus malignos que atormentan a los hombres. Algunos identifican a estos espectros con lo que hoy conocemos como demonios. En esta visión, el diluvio no solo destruyó cuerpos, sino que liberó fuerzas oscuras que aún influyen en el mundo. El diluvio marcó un antes y un después. Para algunos, fue el fin definitivo de los Nefilim. Para otros, apenas un capítulo más de su historia. La Biblia los menciona después. Los mitos de muchas culturas hablan de gigantes que sobrevivieron, y algunos investigadores creen que sus huellas aún pueden rastrearse en restos arqueológicos y leyendas populares. Quizá los Nefilim no desaparecieron del todo. Quizá, de algún modo, siguen presentes en nuestra memoria colectiva, como un recordatorio de lo que ocurre cuando el hombre y lo divino cruzan los límites establecidos por Dios. En tiempos modernos, los Nefilim se han convertido en tema de debate y especulación. Se han difundido fotografías y reportajes que aseguran mostrar esqueletos gigantes hallados en distintos lugares del mundo, aunque la mayoría han sido desmentidos como falsificaciones o errores de interpretación. Aún así, los defensores de la teoría creen que monumentos como las pirámides de Egipto, los moais de la isla de Pascua o las estructuras megalíticas de Baalbek podrían ser huellas de civilizaciones vinculadas a los Nefilim, ya que su construcción parece desafiar la tecnología de la época. Para la ciencia oficial, no existen pruebas sólidas de su existencia. Pero para millones de personas, las leyendas, las ruinas y los supuestos hallazgos siguen alimentando la sospecha de que hubo una era de gigantes que la historia intenta olvidar. Los Nefilim son más que un simple mito. En ellos confluyen el miedo a lo prohibido, la fascinación por lo divino y el recuerdo de un pasado misterioso. Quizá fueron símbolos de la corrupción del poder. Quizá, híbridos que nunca debieron existir. O tal vez, recuerdos de seres reales que caminaron sobre la tierra. Lo cierto es que, miles de años después, su sombra sigue viva en la Biblia, en los mitos de todo el mundo y en las preguntas que aún nos hacemos sobre nuestro origen. Porque los Nefilim nos recuerdan que la historia de la humanidad todavía guarda secretos, y que, a veces, los gigantes del pasado no desaparecen, simplemente esperan a ser descubiertos.